This meeting is being recorded. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas todas a una sesión más de la activación de los recursos de ANIDA. Yo soy Natalia Balseiro, soy la coordinadora del Centro de Recursos de la Red de Arte y Escuela Planea de CEMOS 98. Como sabéis, pues los lunes y los martes a las 5, entre más o menos enero y abril de este año, vamos a estar activando recursos de ANIDA 4 y ANIDA 5. Hoy en concreto activamos un recurso de la revista Anida 5, donde ha estado bueno, invitada como editora Lucía Miranda. Es una revista que se ha bueno, dedicado a explorar otros recursos que piensan las artes escénicas para el aula de forma diferente, ¿no? Tenía ese título de Donde todo es posible, y hoy estamos aquí con Siscu Ruz, que nos acompaña desde Canarias, bueno, desde Barcelona, me decías, aunque es Sí, canario, y nos va a activar el recurso de la creación en colectivo. Así que nada, simplemente comentaros que estamos grabando la sesión y cuando termine la subiremos como todas las demás al canal de YouTube de Planea. Y nada, os dejo con Siscu. Gracias. bueno, pues buenas tardes a todas. Antes de nada, muchas gracias Natalia y a todo el equipo de Red Planea y de la revista Anida por permitirme poder formar parte de este último número. Y gracias también por crear estos espacios para poder acercar un poquito de una forma más directa estos recursos. Así que gracias. Vale, pues os voy a comenzar a compartir la presentación. A ver si me deja por aquí. Eh, mm, vale. Vale. Bueno, pues como os decía Natalia, yo soy Siscu Ruz, soy creador escénico y también director de procesos artísticos colectivos a través de montajes escénicos, de talleres, de laboratorios y también de proyectos culturales, como el Festival Teatro Escolar, que es justo donde se enmarca este recurso que hoy os voy a presentar. Este proyecto nace en Lanzarote, que es el lugar donde resido, pero justamente, como decía Natalia, esta semana me encuentro en Barcelona, pero yo resido en Lanzarote desde hace ya unos 11, 12 años, creo, aproximadamente. Y el festival en este 2026 cumplirá 8 ediciones. Y desde que nació en el año 2018, pues el principal objetivo eh, ha sido el de acercar las artes escénicas a los centros educativos, con el objetivo, sobre todo, de dar visibilidad y voz a la realidad del público más joven. Y con público más joven me refiero a alumnado desde primaria hasta bachillerato y ciclos de grado medio, es decir, desde los 7 a los 17, 18 años aproximadamente. Y precisamente por eso, porque el objetivo era el de acercar, o sea, el de acercar las artes escénicas, pero sobre todo el de visibilizar su realidad y dar voz a ese público, nos parecía interesante hacerlo desde la creación en colectivo. Em, Primero, para poder invitarles a crear un imaginario común, y segundo, y más importante todavía, para que el alumnado se sintiera lo más acompañado posible y sobre todo creador y no ejecutor de algo que ya viene dado, ¿no? Que suele suceder en un contexto educativo, que a veces cuando creamos una pieza escénica, pues a lo mejor partimos de un texto dramático previo. Entonces lo que hacemos es pues repartir de la mejor forma posible esos personajes y a partir de ahí pues vamos trabajándolo, que es totalmente viable, por supuesto, ¿eh? Em, pero como aquí, en este caso, lo que buscábamos era hacerles protagonistas de sus propias historias, nos parecía interesante hacerlo desde aquí, desde esta creación en colectivo.
A lo largo de estos 7 años que tiene de vida el festival, se han creado 53 montajes escénicos con una gran variedad de temáticas. Por ejemplo, como las adicciones, la migración, la desigualdad de género, la homofobia, la emergencia climática, entre muchas otras, ¿no? Y todas ellas se han creado desde una mirada, desde un lenguaje, desde una realidad de este público joven para un público joven. Porque sobre todo, como os añado aquí, la representación nos interesa que sea el eco y el proceso creativo sea realmente la voz de ese alumnado. Si alguna persona tenéis interés en investigar y ampliar un poquito de la información, os dejo por aquí la web y la dirección donde nos podéis encontrar en las redes sociales. Y en todo esto, en todos esos montajes que os comentaba, esos 53 montajes que lleva en este recorrido del festival y en todo lo que envuelve no solo los montajes escénicos, sino todo lo que es el proyecto, el corazón de todo esto radica en el proceso creativo. Si ahora, por ejemplo, nos planteásemos o nos plantearan desde fuera la posibilidad de trabajar con un grupo de personas, sean jóvenes o no, y hacer para crear, con el objetivo de crear una pieza escénica, teniendo como fecha límite, pues no sé, mayo, probablemente, quizá me equivoque, pero probablemente lo primero que se nos pasa por la cabeza es, wow, ¿y qué es lo que voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a cantar? ¿Vamos a trabajar con un texto? ¿Qué texto va a ser? Y de esta forma, si lo pensamos, nos colocamos ya directamente en el final, ¿no? En el resultado final. Y en ese sentido, la creación en colectivo lo que nos invita es a poner la mirada en otro lugar, a poner la mirada en ese lugar donde el resultado no es la meta, sino que es la consecuencia de todo lo que ha ido sucediendo a lo largo del proceso. Y para mí, a colación de esto, la creación en colectivo, pero sobre todo el proceso creativo, lo asocio a un territorio compartido. Un territorio compartido donde es clave el espacio-tiempo, en lo que se refiere a cómo nos permitimos respetar el tiempo de las personas que comparten ese espacio, también observar cómo es la relación de esos cuerpos que comparten ese espacio con el propio espacio, pero también con el resto de los cuerpos. Y simplemente con esas dos informaciones, por separado y en conjunción, se abre un campo de información. Se abre un campo de información, como os decía, enorme, que nos permitiría ir tirando del hilo para quizá ya convertirlo esto en un posible material para después hacer ese futuro montaje escénico, ¿sí? Entonces, por eso os comento que para mí esto es muy importante, ¿no? El cómo nos vamos a relacionar con ese espacio, con ese tiempo, con esas personas que ocupan ese lugar en ese espacio concreto y en ese tiempo concreto. Para eso, ¿qué es fundamental? Pues tener una profunda observación y una profunda escucha. Ya no solo en el grupo, en lo que va emergiendo en el grupo, cómo lo van sintiendo, cómo lo van gestionando, cómo lo van transitando, sino también en cómo yo como guía estoy sintiendo y viviendo eso. Porque puede ser que me centre demasiado en generar acciones, situaciones dramáticas, situaciones teatrales en el grupo, pero me esté dejando de observar a mí mismo. Y es también importante que nos observemos como guías. ¿Hasta qué punto puedo sostener yo esto que se está creando? ¿Hasta qué lugar yo voy a poder implicarme en esto que el grupo me está dando? Porque yo también les estoy agitando, ¿no? Entonces, es interesante que esa observación sea hacia todos los lugares, hacia el grupo, hacia el espacio que compartimos, hacia ese lugar de encuentro, pero también hacia mí misma al mismo tiempo, ¿sí?
Y esta alineación de la atención con la intención, que viene de la escucha y de la observación, a mí me resulta una gran guía porque directamente nos conecta con la intuición. Y en un proceso creativo creo que la intuición puede ser nuestra mejor brújula, la mejor compañía, la mejor ayuda que podemos tener. Siempre y cuando, por supuesto, emerja de ahí, ¿no? De una observación y una escucha constante y profunda. Y a partir de ahí lo que queda es improvisar. Improvisar que no es más que jugar, pero no la improvisación que a veces puede estar asociada al caos, ¿no? A esto de, wow, ¿por dónde me va a venir? ¿Cómo me va a venir? ¿Quién me lo va a dar? ¿Cómo lo voy a gestionar? Sino más bien en lo que se refiere a, a construir desde la disponibilidad de estar abierta a lo que va aconteciendo. ¿Sí? Si estamos disponibles a construir con esa palabra que hoy me está lanzando el grupo, o estamos disponibles a construir con este espacio en el que hoy nos ha tocado jugar, pues eso ya puede ser un posible material, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tuviéramos que comenzar un proceso creativo desde esta realidad que estamos viviendo ahora justo en este momento, ¿no? Desde este espacio virtual, pues será probablemente no, será muy diferente a si estos espacios, a si estos encuentros los tenemos en un espacio que se asemeja más a un aula convencional, o si estos encuentros los tenemos en un parque. ¿Veis? El espacio ya de por sí es un propio marco, pero es interesante que yo esté disponible a utilizar cada una de esas cosas que el propio espacio me da. ¿Sí? En este sentido, a mí también hay algo que me tranquiliza cuando todo esto se conjuga y hay una conexión entre ese espacio, el tiempo, el darnos la posibilidad de escucharnos, de escuchar al grupo, de observarnos y demás. A mí hay algo que me da mucha tranquilidad en lo que tiene que ver con la exigencia que puede haber a la hora de comenzar un montaje escénico. Me refiero sobre todo que a veces cuando nos planteamos crear una obra o algo que tiene un resultado final, una muestra al público, aparece como la exigencia, ¿no? De, ostras, sí, pero tiene que ser muy original, o tiene que ser auténtico, tiene que ser único, tiene que ser genuino. Y a mí, como os comento, el hecho de poner toda la atención en ese grupo de personas con las que vamos a trabajar, en ese espacio que nos ha sido dado, eso ya crea una originalidad, algo genuino que es absolutamente indiscutible, porque cada una de esas personas tiene su micromundo, de forma individual ya tiene un poder, eh, pero a la hora de unirlo, pues eso se multiplica, ¿no? Eh, Luego también, en relación con esto, a mí también me genera mucha tranquilidad a partir de lo sencillo, de lo simple. Luego os pondré un ejemplo más concreto respecto a esto, pero sí, partir de, pues eso, de una simple acción que puede ser respirar, mirar, observarnos, partir de ahí eh, sin más, sin más expectativas que eso, que simplemente observarlo desde ahí, a mí también me parece que es muy interesante, que es un hilo que nos puede dar muchas posibilidades, ¿no? Y sobre todo, y esto tiene que ver con lo que os comentaba hace unos segundos del espacio y el tiempo, partir también de recursos expresivos al alcance de las manos. ¿Esto qué significa? Pues que a veces también nos exigimos comenzar justo cuando tengamos todo controlado, ¿no? Todo lo ideal para poder comenzar. Pues el espacio perfecto, que sea amplio, diáfano, con el suelo de madera, donde no haya ruido, donde haya iluminación natural y pueda tener, pues yo qué sé, material suficiente, telas, pero a veces, y la mayoría, todo eso no se da. Sin embargo, si nos permitimos observar los recursos que tenemos al alcance de las manos, como os comentaba ahora, ¿no? Si la realidad con la que contamos es este espacio virtual, ¿qué nos ofrece esto?
ostras, pues nos ofrece esta posibilidad de que está todo aquí acotado en esta pantalla. Nos ofrece que tenemos un montón de cosas aquí. Si observamos a nuestro alrededor ahora en la habitación donde nos encontramos, pues que tenemos cosas muy originales y que son únicamente nuestras, ¿sí? Eso ya es un material súper interesante también para poder comenzar, pero nos tenemos que dar esa oportunidad, ¿no? Trabajar con recursos expresivos, pues eso, al alcance de las manos. Bien, en este proceso creativo yo lo he dividido en 3 pasos, ¿vale? Aquí vais a ver que están numerados, pero obviamente esto se mezcla. Dentro de esos pasos que vais a ver ahora aquí, de estas partes, también se subdivide, ¿no? Y hay algunas otras que luego iremos hablando. Pero hay 3 grandes, sí, partes, segmentos, pasos, como lo queramos llamar. La primera o el primero tiene que ver con la fase creativa, la segunda con la estructura y la tercera con la teatralidad. El recurso que vais a ver en la revista Anida se centra sobre todo en la fase creativa. Pero aprovechando este encuentro, esta oportunidad, me parecía interesante también ampliaros los otros dos pasos para contextualizarlo dentro del proceso creativo. Cada una de esas partes que os acabo de enumerar, cada uno de esos pasos, tienen como objetivo responder una gran pregunta. La fase creativa tiene el objetivo de responder quiénes son esas personas con las que estamos trabajando, qué les interesa, qué les emociona, qué les da miedo, cuáles son sus inquietudes, quiénes son esas personas con las que yo voy a compartir ese espacio y también entre ellas se van a dedicar un tiempo, una vez a la semana, una vez al mes, lo que sea. Pero ¿quiénes son? ¿Sí? El segundo paso, la estructura, va a responder el qué quieren contar esas personas. ¿Qué es lo que queremos contar? Y por último, lo que tiene más que ver con los lenguajes escénicos, que lo llamamos teatralidad, lo que intenta responder es cómo lo vamos a contar. ¿Vale? Esas 3 partes tienen un denominador común, que para mí es una filosofía de trabajo, y es el juego. El juego en el amplio sentido en el más amplio sentido de la palabra. Jugar, sobre todo, dándonos el permiso, incluso no, también a nosotras como guías de poder equivocarnos, ¿no? Al final, cuando jugamos, lo que queremos es investigar, explorar, conocer, reconocer, pero lo de equivocarnos, esa posibilidad de poder fallar no se contempla, ¿no? Porque lo que importa es jugar. Y para mí es importantísimo, ya os digo, una filosofía de trabajo y el punto de partida siempre en cada una de las dinámicas, en cada una de las sesiones, que esté el juego, que el juego esté muy, 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 muy presente. También para que no haya una mirada de juicio, ¿no? Que a veces esto, cuando el cuerpo está en juego y tan expuesto, pues sin querer entra esa vocecita ahí enjuiciadora, ¿no? Y es importante que el juego esté por encima de todo eso, ¿vale? Entonces, en la fase creativa, como os comentaba, que lo que intenta responder es quiénes son esas personas, lo que va a suceder sobre todo es que vamos a ir generando material a partir de esas ideas, ¿no? O mejor dicho, esas ideas que vamos a ir lanzándoles al grupo se van a acabar convirtiendo en material protagonista del montaje escénico. Pero, si os acordáis, lo importante es que mi mirada no esté puesta en este momento, al menos del proceso creativo, en si lo que están haciendo está bien técnicamente, o en términos teatrales es interesante o no es interesante. Si está sobreactuado o no está sobreactuado. Ahora mismo nuestra mirada está puesta en intentar responder quiénes son esas personas. Por eso no es importante que aquí, en este punto, no cortemos el flujo creativo, ¿sí? Porque todo, entre comillas, todo sirve. Porque yo lo que quiero es intentar responder esa pregunta. Entonces, si me estoy encontrando
con que el grupo es reticente a hacer, pues según qué dinámicas que les estoy proponiendo, pues imaginaos que son dinámicas de movimiento, de hablar, y yo me estoy encontrando que aunque hay una, pues eso, como un cierto rechazo, ¿no? No tiene sentido que les corrija en este momento, porque yo lo que estoy recibiendo es que el grupo a lo mejor tiene otras habilidades. A lo mejor el grupo tiende más a ir hacia algo más visual, a lo mejor hacia un trabajo más plástico, con materiales y demás. ¿Sí? ¿Veis? Esto es importante, ¿no? Porque a pesar de que estos tres pasos, el de la fase creativa, la estructura y la teatralidad, se van a mezclar, y es inevitable porque puede ser que yo ya comience con una idea muy clara de algo que, bueno, pues por el motivo que sea, quiero trabajarlo. Es importante que toda esta información no me abrume, que tengamos puesto el foco cada momento en responder cada una de esas preguntas. A mí esto me resulta muy esclarecedor en ese sentido, ¿no? Y me permite ir avanzando, porque en un proceso creativo pues está todo muy vivo, no solo los cuerpos que están trabajando, sino las ideas, cómo van apareciendo. Entonces, cuanto más claro tengamos el foco, más fácil va a ser después ordenarlo y sobre todo que no nos interfiera, ¿no? Entonces, como os digo, importante que en este paso, en esta parte del proceso creativo, dejemos que todo fluya y también en este momento es interesante detenernos en cómo nos vamos a ir comunicando con el grupo, porque eso Llorando. va a ser después un código, una especie de comandos que vamos a utilizar para ir modificando, alterando todo aquello que hayamos generado. Y a eso me refiero con lo de construir un lenguaje común. Imaginaos, por ejemplo, que ya esta primera fase creativa la hemos vivido, la hemos experimentado, ya sabemos lo que queremos contar, lo hemos estructurado, lo hemos ordenado. Y hay una escena en concreto, esa escena, en la que hay algo que está sucediendo, pero siento que está sobreactuado. Entre ellas, cuando se relacionan entre esas dos personas, hay algo como que no fluye, que no acaba a mí como primera espectadora no me acaba de emocionar. Pero claro, ¿qué puede pasar? Que esas personas con las que estás trabajando quizás sea su primera experiencia en el teatro. Quizás no tengan ningún tipo de formación. Incluso también puede ser que tú misma, que nosotras mismas no tengamos ninguna experiencia previa en el teatro. Entonces, ¿cómo vamos a modificar eso que no me está gustando? Le vamos a decir, oye, está sobreactuado, métete en el personaje, o hazlo de esta forma, de esta otra forma. Ese lenguaje va a tener una interferencia, ¿no? Porque es algo que yo tengo de una forma... es un concepto que a la hora de trasladárselo a la otra persona, claro, puede ser que no lo entienda. Muy probablemente, si no tiene ninguna experiencia o no tiene herramientas al margen de la experiencia para poder llevarlo a cabo, puede ser que no lo pueda corregir. Sin embargo, si durante la fase creativa hemos generado material suficiente, puedo acogerme a algo de ahí para poder lanzárselo y con eso mismo, que esa persona lo ha experimentado, lo ha vivenciado, transformar eso que no me está gustando. Os pongo un ejemplo más concreto y con esto me refería antes a lo de que me gusta trabajar desde lo simple y lo sencillo. Yo hay algo con lo que casi siempre suelo comenzar las sesiones cuando trabajo con nuevos equipos, que es con lo de caminar, ¿no? Y trabajo con 3 niveles. Y estos 3 niveles se pueden asociar, se pueden relacionar a las emociones, a la velocidad, a las alturas del cuerpo, a un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, imaginaos que en esa fase creativa hemos jugado con esos niveles y lo hemos aplicado a la velocidad, ¿vale? Pues comienza a caminar todo el grupo en un nivel 2, que es un nivel normal, cada uno como entienda la normalidad. El nivel 1 se estaría por debajo de lo que entendemos por velocidad normal y el 3 muy por encima sin llegar a correr. Esto ya lo hemos vivido, lo hemos jugado en esta fase creativa. Con lo cual, ahora
que nos encontramos meses después en esos ensayos, puedo yo como guía lanzarle a esa persona que estoy viendo que está como sobreactuado este código y decirle, esto que estás haciendo ahora, bájalo de nivel. Puede ser que funcione, puede ser que no funcione. Pues entonces ahí voy ajustando. Bájalo de nivel de emoción, bájalo de nivel del volumen de voz o bájalo de nivel de intensidad con la que les... Sí, aquí puedes ir jugando, pero ya es algo que tanto tú como guía y tu alumnado lo habéis vivido, lo habéis vivenciado, ¿sí? Y del mismo modo con el resto de las... con el resto de las cosas que queráis corregir. Imaginaos que habéis jugado pues algo de movimiento, pues siempre hacemos referencia a lo que ya se ha vivido, ¿sí? Y luego, por último, en esta fase creativa, acordaos que lo que queremos es responder quiénes son esas personas con las que estoy trabajando o las que voy a trabajar. A mí me parece también interesante, si ya partimos de una idea previa, que es también interesante, jugar con esto a lo que llamamos disparadores creativos. ¿Qué son esos disparadores? Pues como dice su palabra, lo que hace es dirigir la intención, la atención, la mirada hacia un lugar concreto. Pues ahora, por ejemplo, con esto que estábamos hablando, ¿no? De los cuerpos que se están desplazando de un lugar al otro de la sala. Imaginaos que la propuesta es que salten de un lado al otro de la sala. No va a ser igual lanzarles esta propuesta de id saltando de una esquina a la otra que decirles id saltando, perdón, de una esquina a la otra de la clase, imaginándoos que hay cuerpos derruidos en el suelo. Imaginaos que yo tengo una idea previa de trabajar de cómo es la relación actual de la sociedad con los conflictos bélicos. ¿Vale? Entonces yo ahí ya les lanzo una pequeña píldora. ¿Cómo es la reacción, ¿no? De esos cuerpos cuando saltan, imaginándose que en el suelo hay cuerpos que están abatidos, ¿vale? ¿Veis? Es la misma acción, la de saltar, pero ahí le añado un disparador muy claro, porque quiero que la acción vaya hacia allá, porque quiero un poco averiguar o intuir cómo es su sensibilidad en relación a este tema que yo les quiero proponer, ¿vale? A esto me refiero con los disparadores creativos. Partiendo de algo muy sencillo, vamos poniéndole un pequeño aderezo para que tenga que ver con esa temática, con ese concepto que yo quiero trabajar, ¿sí? En una segunda parte vendría la estructura. Con la estructura queremos responder el qué queremos contar ahora. Aquí os adelanto que está protagonizada por la toma de decisiones. Si en esa fase creativa lo que hemos hecho ha sido jugar con disparadores creativos o no, aquí lo que queremos ahora es ordenar todo eso que ha sucedido, ¿sí? Por eso es importante tomar decisiones. Habrá cosas que hayan sido muy interesantes, que nos sirva para lo que queremos contar, y habrán habido cosas que, bueno, simplemente nos hayan servido de nexo, de unión o de motor para seguir generando acciones, pero ahora mismo, para lo que queremos contar, imaginaos que fuera esto, ¿no? que os acabo de decir, cómo es la relación actual del alumnado o de la sociedad con los conflictos bélicos. Vale, pues entonces, con todo eso que ha sucedido durante estas semanas, estos días, estos meses, ¿qué es lo que nos sirve? A mí en este sentido me ayuda mucho asociar ideas, conceptos, palabras, sonidos, jugar con esa idea de asociar, ¿no? Y ahí cabe todo. Imaginaos que nos quedásemos con este tema, entonces en la fase creativa puede ser que hubo un momento en el que hubo una dinámica donde al final la propuesta no era esa, pero generó en algo violento, ¿no? Las acciones que hacían eran violentas y demás, aunque en ese momento que se planteó no tenía que ver con este concepto que ahora queremos trabajar, ahora me sirve. Entonces yo cojo eso y lo selecciono, ¿sí? Hubo otro día que a lo mejor estábamos jugando la voz
y los sonidos que sugirieron, que planteó el grupo, eran como sonidos muy estridentes, que hacían con las manos y también con material que estuvieron. Esto que en aquel momento no estaba relacionado, ahora me sirve también. Entonces lo cojo y lo pongo ahí. Hubo otro día que estuvieron, yo qué sé, redactando. Hicieron un texto de creación colectiva que hablaba de la primavera, del florecimiento. Esto no me sirve. Este texto al menos no me sirve. No sé si la dinámica en algún momento de lo que continuará en el proceso creativo me va a servir, pero eso en concreto no me sirve. Entonces, por muy bonito que fuese y demás, no tiene ahora que ver con esta temática. ¿Veis? Todo tiene que ir en relación a responder esa pregunta. ¿Qué es lo que queremos contar? Y ese orden, esa selección, haciendo asociación de ideas, de conceptos o como a cada una le sirva, sobre todo lo que nos va a dar es un marco y ese marco nos va a dar límites. Y esto es importantísimo porque es un nuevo terreno de juego. Es importante también que este marco, los límites sean flexibles, ¿no? Imaginaos que ese orden lo habéis hecho y os ha dado pues 5 partes, si queremos llamarlo 5 escenas, ¿vale? En la escena número 1, lo que sé es que hay un grupo de personas que va a entrar gritando, ¿vale? Eh, pues a lo mejor el día de mañana, probando, se nos ocurre al grupo que no hace falta que entre todo el grupo, que puede entrar solo uno y cuando esa persona entra, luego el resto entran gritando. Esto se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar. Es flexible, ¿veis? Lo que yo sé es que en ese momento hay un grupo de personas que va a entrar. Y eso me lo ha dado el orden. Eso es el marco en el que yo voy a continuar trabajando. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a continuar trabajando? Pues transformando ese material que nos ha dado la fase creativa, que ahora tenemos ordenado, y lo vamos a transformar con una idea de sumar capas. Por ejemplo, imaginaos que tuviéramos un pastel, ¿no? Tenemos la base del pastel, que es el bizcocho, y en ese bizcocho yo le voy añadiendo pues los sabores que quiera, ¿no? Es al gusto. Pues puedo rellenarlo de crema y ponerle por encima nata, puedo ponerle, pues, yo qué sé, toppings de almendra, de chocolate, de virutas de tal. Otra persona con la misma base puede hacer otro pastel diferente. Sí, pero ya tenemos una base. Esas capas yo las divido en 4. Una que tiene que ver con un aspecto más visual, otra más de acción y de movimiento, otra auditiva y otra que se relaciona con la duración, ¿no? La visual tiene que ver con la atmósfera. Yo la atmósfera la entiendo con eso que a golpe de vista, cuando ves bueno, puede ser un espectáculo, pero también puede ser un espacio, ¿no? Un espacio al que entras, a golpe de vista, lo primero que te llega conecta directamente con algo sensorial, ¿sí? Eso yo entiendo así la atmósfera. La capa de cuerpos tiene que ver con los desplazamientos, cómo se están moviendo esos cuerpos por el espacio, cómo se están moviendo también esos propios cuerpos, qué acciones están haciendo, si son acciones que tienden a hacer semicírculos o acciones más estáticas, más rectilíneas, y cómo están ocupando el espacio. ¿Está todo el grupo en aquella parte de allí? ¿Está todo el grupo disperso por todo el escenario? Luego lo que tiene que ver con los sonidos. Pues a lo mejor hay una escena en la que únicamente hay texto. El texto puede ser también dicho en directo o puede ser una voz en off. A lo mejor hay otra escena en la que se conjuga esa voz hablada con una pista de audio. O a lo mejor hay una escena en la que esos sonidos que se están reproduciendo, que se están emitiendo, se están ejecutando directamente con el cuerpo, ¿no? Y por último, la que tiene que ver con la relación con el tiempo. Cómo de rápido se está desarrollando esa escena, cuánto se están deteniendo cada una de las acciones que se están desarrollando en esas escenas, ¿sí?
Os pongo un ejemplo muy claro, utilizando este mismo encuentro, ¿no? Imaginaos que este encuentro que estamos ahora llevando a cabo fuese nuestro montaje o fuese una escena de ese montaje, ¿vale? Nosotros el espacio-tiempo con el que contamos es es un espacio virtual, sabemos que tenemos aproximadamente este tiempo definido, que ha empezado de esta forma y que acabará probablemente pues, de una forma muy similar, ¿no? Desconectando. Vale. Entonces, la atmósfera, visualmente con lo que nos encontramos, ¿qué es? Pues que probablemente cada una de nosotras, de nosotros, está pues en un espacio cerrado con una iluminación artificial. Vale, ¿qué sucedería entonces si cambiamos esta capa, sin modificar nada más? Nos quedamos en el mismo sitio donde estamos sentadas, en el mismo espacio, en el mismo lugar, en la misma silla, pero lo que vamos a hacer es visualmente cambiar algo. Por ejemplo, en vez de estar iluminadas con estas lámparas, pues cada una traeríamos una vela, ¿sí? ¿Cómo sería entonces ahora este encuentro, esta atmósfera? Sería probablemente muy diferente, ¿no? Y va a depender también dónde coloquemos esa vela. No va a ser igual colocarme la fuente de luz aquí debajo que colocarla aquí arriba, que colocarla muy lejos y casi que se intuya a contraluz mi cara. Vale, ahí tenemos una capa. En lo que se refiere a los cuerpos, pues más o menos estamos intentando, las personas que tenemos las cámaras activadas, estar pues medianamente equilibrada con la imagen que vemos, pero ¿qué sucedería si de repente ahora este cuerpo se va ligeramente hacia un lado, ¿sí? Y cada una de las palabras que está diciendo se acompaña de un movimiento de la mano. Esto ya modifica, ¿no? Esto ya nos da otro subtexto, ¿no? Ya tiene otra intención. En lo que se refiere al sonido, yo he estado hablando durante este tiempo sin música de fondo, pero ¿qué pasaría si ponemos una música de fondo? Y ahí también, ¡fum!, se abre otro melón. No va a ser igual poner de fondo, yo qué sé, el último single de Rosalía que poner el último de Karol G, ¿no? O poner la quinta sinfonía de Beethoven, ¿sí? O que ese audio sea una pista de pájaros cantando. Todo esto cambiaría también, ¿sí? Y lo mismo con el tiempo. ¿Qué pasaría si a partir de ahora cada una de las palabras que yo voy diciendo hay una pausa entre una y otra? ¿Veis? El planteamiento es el mismo, el marco es este. Estamos en esta videollamada, pero hemos ido jugando con diferentes capas y esto nos pone en un lugar diferente. Estamos jugando con esa estructura, pero sin añadir ya nada nuevo, nada que no tenga que ver con lo que hemos seleccionado antes. Lo que estamos haciendo es transformar y alterar esto siempre a favor de que esa pregunta, de que esa respuesta de qué es lo que queremos contar, cobre cada vez más sentido y encontremos incluso más recursos para poder jugarlo. Y esto nos conecta directamente con la tercera parte, cómo se va a escenificar eso que hemos estado jugando, eso que hemos estado contando, esas capas que les hemos ido sumando. Esta parte está, como os decía al principio, muy relacionada con los lenguajes escénicos. Pues imaginaos que en la fase creativa, por eso os decía también que esto se va mezclando todo. Imaginaos que en la fase creativa, pues por el motivo que sea, porque hemos denotado cierto interés en el grupo o porque nosotras mismas tenemos ese interés o conocimientos o queremos simplemente jugarlo, ponerlo en práctica, hemos trabajado con el lenguaje de sombras, con el teatro de sombras. Vale, pues aquí sería el momento de decidir si eso funciona o no funciona. Aquí también es el momento de corregir aquello
que consideramos que no está funcionando del todo. Por ejemplo, suele pasar mucho cuando trabajamos en un contexto de jóvenes, afortunado o desgraciadamente, no sé, no sabría qué deciros, que aparece el tema de la violencia, ¿no? Y a veces la violencia como juego. Como juego en lo que tiene que ver con un aspecto teatral, ¿sí? Entonces, claro, lo que le estamos mostrando al público también es al final una escena muy violenta, pero que se lo va a tomar se lo va a tomar a guasa. Pero a lo mejor esa respuesta a nuestra pregunta de lo que queríamos contar tiene que ver con sensibilizar al público sobre los conflictos bélicos. Entonces, es todo como muy incongruente, cómo se van a empezar a reír en el momento que yo quiero que sea dramático. Pero claro, ¿cómo puede ese alumnado darle ese dramatismo a la escena si no tienen herramientas para poder llevarlo a cabo? Porque el contexto donde se está dando es un contexto educativo y ni el alumnado está ahí para convertirse en actores y actrices profesionales y probablemente nosotras tampoco seamos directoras, directores, dramaturgos, dramaturgas. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Pues probando lenguajes escénicos. A lo mejor ese dramatismo lo podemos conseguir jugando con unas sombras, con unas siluetas, que obviamente un cuerpo, para poder destrozarse al nivel que queremos en escena, tiene que tener muchísimo entrenamiento, pero el simple hecho de resquebrajar, de romper, de destrozar una sombra, ya conecta al público con ese dramatismo. ¿Mm? Y este es el momento para poder jugar eso. ¿Hace falta que añadamos escenas nuevas? No. Tenemos ya esas 5 escenas, 6, las que hayamos seleccionado. Lo que vamos a jugar ahora es cómo las vamos a escenificar para poder contarlo, para poder hacerle llegar al público ese mensaje que queremos transmitirle. ¿Vale? Pero el orden ya está, la estructura ya está. La estructura la respeto. Si recordáis, por eso os comentaba que a mí me ayuda mucho poner el foco. Ahora ya no estamos en la fase creativa de encontrar material, de lo que queremos contar. Ahora estamos en el momento de pensar cómo lo vamos a contar. Pero la selección ya está hecha. ¿Sí? Por eso os pongo aquí que de lo que se trata sobre todo es de transformar el material de la estructura, de jugarlo. Y en esta parte también, en el que ya el compartir con el público, el montaje final, el resultado se acerca, suelen aflorar pues los miedos, las inseguridades, por ambas partes, en el grupo y también las personas que estamos fuera guiando. Y para mí es interesante aquí no olvidar que sobre todo lo que se pretende, al menos dentro de yo os hablo siempre desde un contexto educativo, dentro del festival también, que es donde llevamos, como os decía, 7 años poniendo en práctica este modo de trabajar. Para mí es importante aquí no olvidarnos de que lo importante no es que el grupo, cada una de las participantes, de los participantes, actúe de una forma excelente. Lo importante es que se apropie de todo eso que ha creado. Sí, que sienta que todo eso que ha ido surgiendo, emergiendo, creándose, forma parte de ellas y de ellos. ¿Sí? Que sientan, que se identifiquen. Bueno, en definitiva, como os decía, que se apropien de cada una de esas, de ese tiempo del proceso. Vale, ¿y cómo se estructura entonces cada una de las sesiones, ¿no? En cada una de estas partes que hemos ido viendo. Yo lo divido en cuatro partes. La primera y la segunda se relacionan más con lo ritual, en lo que se refiere a abrir una puerta al imaginario individual y colectivo, pero sobre todo a darnos el tiempo en ese espacio y ese tiempo que hablábamos al principio, darnos la oportunidad de empezar de cero.
de empezar de cero para crear algo extraordinario. Es decir, que se aleja de eso, de lo ordinario, de su día a día, de las rutinas que cada una y cada uno tenga con sus padres, con sus madres, con sus primos, con lo que sea. Todo eso se queda fuera de ese espacio en el que vamos a trabajar, y en ese espacio, durante ese tiempo, lo que hacemos es crear algo extraordinario, que se abre y se cierra con ese pequeño ritual. Entre uno y otro, casi que os diría que esto a veces pasa, ¿no?, en el contexto educativo, donde empezamos una clase muy deprisa y acabamos otra porque viene nuestra compañera que ya tiene que empezar a poner el proyector porque hay examen y todo esta vorágine. El ritual de cierre me parece casi más importante porque honra todo eso que se ha ido trabajando durante la sesión. Y eso es importante. Es importante que se quede ahí, que se quede en el espacio hasta el próximo día, que se quede también en cada uno de los cuerpos que han estado trabajando, ¿sí? El segundo paso tiene que ver con el calentamiento, que como dice su palabra, pues lo que pretende sobre todo es poner el instrumento con el que van a trabajar en marcha, el cuerpo y la voz. Y el siguiente paso, que sería como el grosso, lo que pretende es que el alumnado, que las personas participantes se apropien de ese material, ¿sí? A mí me resulta muy útil que cada una de esas 4 partes estén conectadas. Por ejemplo, imaginaos que estén conectadas y sobre todo en relación a lo que se va a trabajar en el contenido. Todo tiene que ir alrededor de lo que vamos a trabajar en el contenido. Imaginaos que lo que vais a trabajar en la sesión es jugar con la voz, ¿no? Activar la voz. Vale, pues entonces el ritual de inicio, en vez de cogernos las manos en círculo como hacemos cada día, pues a lo mejor lo que vamos a hacer es coger las manos y añadir ligeramente un sonido a boca cerrada. Así, muy suavecito, ¿sí? Y ahí ya voy activando algo que me va a ir poquito a poco acercando a ese contenido. El calentamiento, pues igual. A lo mejor si lo que soléis hacer porque os funciona es poner al grupo en movimiento, vale, lo ponemos en movimiento porque eso nos funciona y casi siempre pues se activan así de rápido y se concentran. Pues le añadimos también un movimiento a cada uno de esos, un sonido con la voz a cada uno de esos movimientos. ¿Sí? Que tiene esto también mucho que ver con las capas que hablábamos antes, ¿no? Nos podemos quedar siempre con la misma estructura aquí, pero lo que hago es que añado una capa para alterarlo y dirigirlo hacia el contenido que yo quiero trabajar. Y lo mismo con el ritual. Si lo que hacemos es abrazarnos para cerrar cada una de las sesiones, pues hoy nos vamos a abrazar, pero vamos a decir una palabra, ¿sí? Que les conecte con esa voz, ¿vale? Creo, a ver, voy a repasar, creo que no se me olvida nada más. Sí, en definitiva, a mí, sobre todo, lo que me parece de todo esto que hemos hablado, lo que me resulta más útil y me ayuda a la hora de abordar un proceso creativo con un grupo es lo que os decía al principio, darme ese tiempo, ese espacio para simplemente dejar que las cosas pasen, observando y observándome de una forma muy sincera y profunda. Y a partir de ahí, pues empezar con muy poquitas, entre comillas, expectativas, ir dejando que todo vaya sucediendo. Hay algo que dice Anne Bogart sobre esto que a mí me parece de gran ayuda y muy inspirador, que es algo así como que, bueno, os lo voy a leer textualmente por si me equivoco. Dice, solo a base de paciencia podemos descubrir los mundos dentro de los mundos y las vidas que hay en un momento artístico. Y a mí esto me parece que es pues una brújula, ¿no? Como os comentaba antes con la intuición, que debe de ser así, ¿no? Que cada cosa tenga su momento y su espacio y que a partir de ahí ya
esa cosa artística, esa teatralidad se irá formando poquito a poco, pero es importante que nos demos el tiempo para que la poética individual de cada una de las personas que conforman ese grupo vaya emergiendo de una forma además muy, pues eso, muy sincera, muy respetuosa, muy amable. Sí. Y si me lo permitís, me gustaría también leeros un breve texto que me parece pues un gran faro cuando comenzamos un proceso así creativo desde la creación en colectivo. Es del libro Atrapa el pez dorado, del gran David Lynch, y dice así: la idea es todo. Si te mantienes fiel a la idea, en realidad esa te dice todo lo que necesitas saber. Basta con que sigas trabajando para darle el aspecto que tenía la idea, la sensación que transmitía, el sonido que emitía, el modo en que era. Y es raro, porque cuando te desvías, lo sabes. Sabes cuando estás haciendo algo que no es correcto porque lo notas. Te dice, no, esto no es como la idea dijo que era. Y cuando vas por buen camino, también lo notas. Es una intuición. Te abres caminando, pensando y sintiendo. Empiezas en un lugar y a medida que avanzas vas afinando. Pero durante todo el proceso la que habla es la idea. Llega un punto en que te parece correcto y confías en que a las demás también se lo parezca. Pues con esto deciros que muchísimas gracias, que si hay alguien que tenga alguna pregunta, que por favor me lo comente, que no sé si he ido muy deprisa y me he embalado, así que no os quedéis con la duda, por favor. ¿Queréis hacer alguna pregunta a alguien? Sí, Pues ¿me adelante, puedes, Concha. me puedes dar una idea de ritual de inicio y ritual de cierre? Pues mira, Una diferencia para partir de ahí. sí, de todos modos, gracias por la pregunta, Concha. En el recurso que está colgado, que se incluye en la revista, aparecen varias propuestas. Em, a mí para el ritual de inicio, hay uno que me funciona especialmente, que es algo súper sencillo, como os decía al principio. Es preguntar cómo estás, pero la respuesta, en vez de ser con palabras, pues la voy modificando y depende también del contenido que quiera trabajar. Imagínate, si quiero trabajar la expresión corporal, pues esa respuesta no es con palabras, sino que es con una figura que hace cada una de las personas que integra el grupo. O si quiero trabajar la voz, esa respuesta tampoco es con palabras, sino que es con un sonido que hacen con la voz también. Y luego, para ritual de cierre, suelo hacer uno también que lo tengo como muy instaurado, que es dar o sea, contamos tantas personas como hay en el grupo y por cada una de esas personas damos una palmada, pero tienen que ser todas al unísono. Si son 15 personas, pues 15 palmadas al unísono. Y no se pacta quién comienza. Cualquiera de las personas que están en el grupo puede comenzar con la primera y con una escucha activa el resto se van acoplando. No sé, Gracias. nada a ti. Muchas gracias, Concha. ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Siscu? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Siscu, por la presentación. Y si os parece, lo dejamos aquí. Os enviaremos el enlace de la sesión para que lo tengáis por ahí si la queréis volver a ver. Y hasta pronto. Buena Va- tarde. Buena tarde, Ah, Natalia. Mira, yo he podido entrar